Bueno, Charlie, estamos tratando de hacer unas pequeñas conversaciones de temas de derecho que nos parezcan interesantes, un poco para sugerirle a la gente que cuando tenga un problema vaya al abogado, porque el abogado le agrega valor con lo que dice y está preparado y entrenado para hablar. No es lo mismo Google ni lo que te dicen en un café que lo que te puede decir un abogado. Entonces, estamos hablando de casos interesantes que podrían servir para una serie. Vos vas a contar un caso que puede servir para una serie. Puede ser. Y el que lo vea, el que escuche esto, tiene que pensar qué haría si hiciera el libreto de la serie o si tuviera que ver las responsabilidades del caso. Métele, a ver. ¿Te cuento el caso? Sí. Bueno, este caso nos ponemos serios, la verdad, porque es un caso muy doloroso donde un policía con su arma reglamentaria mata, disparando y usando el arma, a la madre de su ex esposa y a un sobrino de su ex esposa. Él estaba casado, se había separado. No demos tanto dato de eso. Todavía no. Sí. Se había separado, Sí. había amenazado a la persona que le iba a matar a la madre, y lo termina haciendo. Lo termina haciendo. Los hechos están probados, digamos, los hechos no se discuten, los hechos ocurrieron de esa forma. Sí. Bueno, ahí... Este da para dos conversaciones, te digo, porque ahí tenés un tema interesante, ahí tenés. ¿Qué pasa cuando hay una prohibición de acercar? Bueno, claro. ¿Podemos Se correr? discutió eso en el caso. Bueno, por eso digo, ¿querés que hagamos una charlita de esto y en una próxima decimos cómo termina el caso? Pero cómo no. Y hablemos un poquito de esto. ¿Cómo no? ¿Por qué es interesante? Porque es muy normal que la gente hoy te diga meta una prohibición de acercamiento. Va a la pide y se la dan en forma inmediata. Sea al hombre o sea a la mujer. Cuando había una situación de violencia o se presume que hubo una situación de violencia. En general, en la duda, dan la prohibición de acercamiento. En este caso, que vamos a contar nosotros, se da la prohibición de acercamiento. ¿Y qué pasa? ¿Qué consecuencia tiene si a vos te dan una prohibición de acercamiento? Vos mismo, que sos el beneficiario, no la respetás. Y porque vos no la respetaste, pasa lo que pasó. ¿Está bien? Bueno, eso queda... Ahora sigue con el caso. Probablemente no lo terminemos en esta conversación, que tiene 7 minutos, pero dale, contale. Bueno, el caso es el que describíamos anteriormente, con la claridad en este punto, Mario, que hubo una sentencia judicial en sede penal. Sí. Que determinó cómo habían sido los hechos. Este señor reconoció que había matado a la madre de su exmujer, sí, y al sobrino de su exmujer, sí, con el arma reglamentaria. con el arma reglamentaria. Entonces, a ver, muy bien ahí, diríamos, el abogado de la familia, Sí, que sobre la base de esos hechos sí, reclamó daños y perjuicios contra la provincia de Mendoza, diciendo que como el policía había usado el arma que era de la provincia reglamentaria, y como el policía había actuado en ocasión de su trabajo como policía, sí, el que debía pagar los daños era la provincia de Mendoza. sí. La provincia de Mendoza dijo otra cosa. Sí. Trató de defenderse también muy bien, diciendo, miren, a ver, frente a los hechos que ya tenía con una sentencia penal, dijo, bueno, ¿cómo me puedo defender de la mejor manera? Claro. Y ahí dijo, mire, el policía no estaba trabajando, el policía tuvo un problema privado entre él y su mujer y por eso terminó haciendo lo que hizo, pero no trabajando como policía. Claro. Trató de plantear esa situación. Que nosotros en este caso no vamos a decir todo lo que hay en el caso, porque es un caso que ha salido publicado, así. Vamos a decir algunas cosas del caso y muchas cosas van a estar desviadas del caso que nosotros estamos contando para explicarlo y dar aspectos interesantes que le sirvan a la gente, ¿no es cierto? Sí. Ahora, un tema importante, que es el que dijimos recién. Si vos pedís una prohibición de acercamiento, hombre o mujer, primero es una buena medida que vos podés tomar para preservar tu salud y la de tu familia, inclusive tu salud mental, no solo la física. Eso es una muy buena cosa cuando uno tiene una situación de violencia, no hay que estirar la violencia,
no hay que permitir situaciones peligrosas. Eso, entonces, si uno lo tiene que hacer y lo tiene que pedir, lo tiene que pedir. Pero tiene que ser responsable si lo pide. Si vos lo pedís, después vos no podés autorizar al mismo que le prohibiste que vuelva a tu casa. Porque por algo le prohibiste, ¿no es cierto? Es decir, hay toda una secuencia estudiada, y los abogados estudiamos esa secuencia de cómo se maneja la violencia en las relaciones familiares. Así es. ¿No es cierto? Entonces, aprovechando este caso, el que escuche lo que estamos conversando tiene que pensar, si pide una prohibición de acercamiento, qué efectos tiene, que no es gratuito abandonarla, porque si no, bueno, ya está. Y después, cómo se maneja en las relaciones intrafamiliares, cómo se maneja con la violencia. Ese es un tema muy importante. En este caso que nosotros contamos, fíjate la locura, vos lo dijiste. Este señor le dice a su mujer, de quien se había separado, pero que lo dejaba ir a la casa, le dice, mira, voy a hacer tal cosa, lo voy a matar. Y después lo cumple. Entonces, ahora nos queda para otra conversación que vos terminé de contar qué pasó en este caso. Lo que yo sí diría es que si alguien que ve este video tiene alguna idea o pregunta que hacer o sugerencia, o asimismo plantear cosas que quisiera que nosotros contestemos, que lo vaya haciendo, que nos pregunte, que nos escribe, nos pregunte y hacemos un nuevo video con el tema que nos planteen. Este continuará entonces. Por supuesto. Continuará.